he vuelto a escribir. Así la nube del pensamiento se convierte en palabras que viven en letras escritas sin voceras. Salvajes las flechas que cruzan los aires y como los dardos penetran la carne. He vuelto a escribir. ¿Es tinta o es sangre la marca que dejan mis dedos manchados? Me lavo las manos y parezco Pilato. No quiero olvidar, así que tendré que llorar. He vuelto a escribir y desde entonces no paro. Tengo tantas palabras grabadas a fuego que si no las escupo me quemo por dentro, como cuando salí ardiendo y tuve que pegarme otra vez. Pero ahora, para apagar el fuego, he vuelto a escribir. Mónica Carpintero. Hola y bienvenido a Salud Mental para Todos. Soy Carmen Baladrón y hoy os hablaré de las emociones. He querido empezar el episodio con este poema porque considero que a día de hoy no hay nada más sugerente y más cargado de emociones que nuestra tan olvidada poesía. Hablemos, pues, de qué es esto de las emociones. Tendemos a creer que nos valemos mayoritariamente de nuestra mente y de nuestra razón para decidir y vivir nuestro día a día. Sin embargo, esta percepción no puede hallarse más lejos de la realidad. Aunque nuestra voluntad esté guiada por ideas racionales, las emociones juegan también un papel importante moviéndonos a la acción, tengamos o no conciencia de ellas. Solemos mirar la realidad desde una perspectiva personal, subjetiva, basada fundamentalmente en nuestra afectividad. Así que nuestra mirada está condicionada por todo aquello que hemos vivido, porque ha ido dejando una huella en nosotros. Como consecuencia de ello, nuestras vivencias moldean así nuestra mirada y nuestra actitud hacia la vida. ¿Y qué es eso a lo que llaman emociones? Las emociones son una parte concreta de la afectividad. Existe todo un espectro de experiencias afectivas. Aquí entran sentimientos, estados de ánimo, sensaciones. Lo que diferencia las emociones del resto es su carácter de inmediatez e intensidad. Un ejemplo. Mientras que los sentimientos son menos intensos y duraderos, como puede ser el cariño que sentimos por un amigo, la emoción se dispara rápidamente y dura unos instantes, como cuando te enfadas con él. Enfadarte no hace que dejes de apreciar a esa persona, sino que el sentimiento y la emoción coexisten en diferentes planos de nuestra afectividad. Las emociones, por tanto, constituyen indicadores de cómo nos sentimos, cómo nos afecta lo que estamos viviendo o del valor o sentido que tiene lo que nos ocurre. Actúan como si de una brújula se tratase, indicándonos la dirección hacia donde dar el siguiente paso. Su función es la de servir de mensaje, avisarnos de algo. Son una fuente de información valiosísima, siempre y cuando aprendamos a ver qué significado esconden. Una vez hayamos conseguido entender qué nos ha querido decir la emoción, esta empezará a menguar. De la misma manera, cuanta menos atención le prestemos, más nos resistamos o más la bloqueemos, más fuerte se volverá. Seguro que alguna vez te has quedado dándole vueltas en bucle a una misma emoción. Cuando una emoción nos atrapa, nos lleva a perder el foco en lo que estamos haciendo, porque en realidad quiere que la miremos, que le prestemos atención. Nos podemos llegar a sentir perdidos en esta emoción y nos puede costar salir de ahí. En este momento podemos sentirnos movidos a reaccionar desde ella, tomando decisiones que a veces no son las más adecuadas, pensando de más, agobiándonos o evitando la situación que tenemos que afrontar. En definitiva, existen muchos mecanismos mediante los cuales la emoción se expresa para poder liberar toda esta tensión que genera. Por eso, nuestra labor radica en elevar nuestro nivel de conciencia sobre estos mecanismos que nos llevan a reaccionar de forma inconsciente. De esta manera, nos volvemos más libres para decidir cómo comportarnos, en lugar de dejar que la emoción lo haga por nosotros. Y todo esto te puede llevar a pensar, ¿y por qué se produce o qué está pasando aquí, no? Pues a todo este proceso lo llamamos dinamismo afectivo. En un primer lugar, la realidad nos afecta. Esta realidad puede ser imaginaria o real. Entonces, se produce una valoración automática inconsciente, es decir,
pensamos, ¿esto es bueno o es malo? ¿No? De forma inconsciente. Y en función del valor que le demos, se genera una emoción u otra. Por último, se genera una valoración consciente. En otras palabras, evaluamos de nuevo la situación. Como ves, en este dinamismo afectivo entran en juego la razón y la libertad, que hacen que ante una misma situación, cada uno de nosotros respondamos de manera diferente. Es más, podemos llegar a reestructurar los dinamismos que nos mueven practicando ejercicios que hagan crecer nuestra conciencia, porque ampliando nuestra mirada sobre la situación, comprendiendo el significado de las emociones implicadas, estas van perdiendo fuerza y podemos empezar a decidir dejando de estar a merced de ellas. Si yo cambio mi forma de valorar, cambio mi vida. Las emociones nos pueden determinar o podemos ser nosotros quienes nos autodeterminemos. Siempre tenemos esta posibilidad. ¿Y cómo podemos trabajar nuestra conciencia emocional? Pues en materia de las emociones es difícil ser conscientes de cómo nos movilizan. Pero para intentar hacer este proceso un poco más comprensible, podríamos utilizar una metáfora, asemejando las emociones a una ola. Pues bien, las olas del mar de fondo se crean cuando allá en la profundidad del océano los vientos soplan y las partículas de aire chocan contra las de agua, originando una onda que se irá transmitiendo por el océano en forma de ola. Esta ola, cuando llega a la costa, según los fondos van perdiendo profundidad, harán que se precipite la ruptura de la cresta, ¿no? Que rompa. De la misma manera, cuando la realidad nos impacta, en este caso el viento, se producirá una reacción o una fricción que originará una ola, nuestra emoción. Esta emoción se irá transmitiendo por nuestro cuerpo, nuestra mente, tratando de romper, buscando una resolución al igual que lo hacen las olas. De tal manera que, mientras el viento se mantenga en el océano, que equivaldría al movimiento en nuestra parte más inconsciente, las olas seguirán llegando a la costa, nuestra consciencia. Esto quiere decir que hasta que no comprendamos el sentido que se esconde tras la emoción y hasta que no la aceptemos o no reconozcamos la causa que la ha producido, de forma reiterada la emoción se irá activando en busca de esa resolución. Así, siguiendo con el símil de las olas, las emociones viajan en series de varias olas consecutivas. Estas series vienen mediadas por encalmadas, momentos en los que la mar está sosegada, lo que significa que nuestra emoción está inactiva. Pero cuando nos topemos con el estímulo que las pueda desencadenar o precipitar, acuérdate de que la serie de olas llegará antes o después. Ante la incapacidad de identificar la causa de las emociones, existen otras vías para reducir la influencia que tienen sobre nosotros y, consecuentemente, la energización que nos producen. Así que si estabas bañándote en la playa como si nada y de repente te han pillado las olas dejándote medio aturdido, puedes o tratar de bloquearlas, luchar y resistirte, o huir. Si escoges la lucha, esta no pondría fin a las olas, que indefectiblemente volverán una y otra vez con el fin de que les prestes atención. Así que cuanto más te resistas, más grande se va a hacer la ola clamando tu ayuda, pidiéndote que le hagas caso. Enzarzarte en una batalla con la emoción, discutirla o querer reducirla, no va a cambiarla y menos aún disolverla. Si acaso, la atención, como sabemos, la alimentará. Bloquearla, en cambio, con una barrera y mandarla de nuevo al océano del inconsciente, tampoco le va a poner solución. Volverá en cuanto tenga ocasión, te lo aseguro. Y te preguntarás, entonces tal vez pueda huir, ¿no? Pues la verdad es que negar la emoción y no darle espacio tampoco te va a liberar de ella. Puedes huir, pero no esconderte. Al fin y al cabo, habitan en ti y vayas donde vayas, te estarán acompañando. ¡Qué panorama más desolador, dirás! Ni huir, ni bloquear, ni esconder. Entonces, ¿qué? En realidad, estas no son las únicas opciones. Bienvenido a la puerta del cambio. Estás a punto de descubrir nuevos caminos, poniendo rumbo al horizonte de la gestión emocional. Antes estás bañándote en la playa, medio ahogado, luchando con todas esas olas de 2 metros de altura, y es entonces cuando por un casual se te ocurre coger una tabla y surfearlas. Parece que surfear te está siendo de ayuda.
ya no estás inmerso en el agua y con la cabeza afuera se te enfrían un poco las ideas. Tu revolución interior disminuye. ¿Y en qué se traduce esto en la vida real? En que, al haber dejado de resistirte, ahora les estás dejando un espacio para que sucedan. Porque sentir está bien, le podemos dejar de tener miedo. Siempre y cuando recuerdes, por supuesto, que no deben de ser las emociones las que gobiernen tu vida, sino tú el que, tomándolas en consideración, dirijas cómo obrar y a qué pensamientos dedicarles o no atención. Llegados a este punto, existe un poco más de conciencia de la que tenías cuando luchabas. Y sí, puede darse el caso de que te agotes de tanto surfear. Si te pasa, otra opción aún más complicada de ejecutar, aunque más simple en cuanto a metodología, sería sentarte en la orilla a observar las series llegar. Ya no te bates en un duelo por la supervivencia, también has dejado de negarlas o intentar controlarlas. Ahora, en este momento en el que estás presente, las observas como quien ve las gaviotas volar. Ahora existe una distancia entre la emoción y el sujeto que las observa. A raíz de esta práctica, conforme menos energía dediques a las emociones, ya sea juzgando, peleando, perdiéndote en ellas, disminuirá poco a poco la fuerza que éstas ejercen sobre ti, porque al dejar de alimentarlas, se va provocando su extinción. Y así, aunque desconozcas el viento o la tormenta que las provocó, ya no vivirás desde ellas, sino con ellas. A fin de cuentas, esto es lo que llamamos una buena gestión emocional. Aquello a lo que aspiramos, los que buscamos conocernos a nosotros mismos y vivir con un poco más de paz y un poco más de libertad. Trayéndolo a un plano más tangible, este proceso de observación de la playa se traslada a una práctica meditativa. Un ejemplo más visual todavía sería un espectador que va al cine. En la pantalla del cine se proyectan imágenes llenas de luces, colores, sonidos, una pantalla que atrae y abstrae. A veces el espectador, cuando está muy interesado en la película, puede llegar a olvidarse de su entorno, llegando a fundirse completamente en la trama. Y aunque estando allí sentado y fascinado por la película se olvide de su vida real, la verdad es que la película y el espectador son diferentes. De la misma manera, el yo que observa las emociones y las emociones en sí no son lo mismo. La emoción es observada por un espectador que puede decidir vivirla fundiéndose con ella o mirándola con distancia. Si tienes interés en seguir indagando en la práctica contemplativa, también llamada mindfulness, te sugiero que le eches un vistazo a la práctica guiada propuesta en el episodio 16 de nuestro podcast. Las emociones nos ayudan a darnos cuenta de cómo estamos reaccionando ante algo. Cuando las identificamos y las comprendemos, facilitamos que lo inconsciente se vuelva consciente. Así aumentamos nuestra capacidad de decidir sin sentirnos tan influenciados por nuestra parte emocional. Nos sentimos más libres. Generalmente nos podemos dar cuenta de la presencia de la emoción después de haber reaccionado, una vez llega la encalmada, como pasa con las olas del mar. Sin embargo, a medida que vamos entrenándonos para darles cabida, aceptándolas y dejando de resistirnos a ellas, podemos llegar a cambiar los automatismos o los patrones de comportamiento y reacciones que hemos aprendido durante la vida. Podemos aprender a identificar el momento en el que empiezan a coger fuerza para redirigir la emoción de manera más positiva, menos conflictiva y más prudente. Esta toma de conciencia, sumada al ejercicio de distanciamiento que antes explicábamos, nos ayuda a coger más perspectivas sobre aquello que detona nuestras reacciones. A su vez, se puede observar que al identificar las emociones, estas pierden un poco de fuerza, especialmente cuando hablamos de emociones desagradables. También se acorta la duración de la ola, disminuye la frecuencia y además su potencia. En resumen, se hacen más llevaderas. Y todo ello deriva en un mayor conocimiento de nosotros mismos, más tranquilidad y más comprensión hacia lo que vivimos. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y no olvides, por favor, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Salud Mental para Todos, para no perderte así nuestras novedades.